Los rebeldes sirios, liderados por islamistas radicales, entraron este jueves en Hama tras combates con el ejército del presidente Bashar al-Assad, que reconoció haber perdido esta ciudad estratégica del centro de Siria. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los rebeldes de Siria entran en Hama. El ejército sirio dice que la pérdida de la ciudad es una táctica temporal y pide paciencia. Hezbollah asegura que su grupo estará al lado de Siria para frustrar los objetivos de los insurgentes. El primer ministro francés, Michel Barnier, ha presentado su dimisión tras el exitoso voto de censura contra su gobierno de centro-derecha. Emmanuel Macron dice que en los próximos días nombrará un sustituto y promete llegar hasta el fin de su mandato como presidente. Amnistía Internacional concluye que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. Tras una investigación, el organismo determinó que Israel ha tratado a los palestinos de la franja como un grupo infrahumano. Israel tilda el informe de totalmente falso. Bienvenidos. Los rebeldes sirios, liderados por el grupo armado de raíz yihadista Hayat Tahrir al-Sham, han expulsado este jueves a las fuerzas progubernamentales de Hama, la cuarta ciudad más poblada del país. Un nuevo golpe al presidente Bashar al-Assad y a sus aliados rusos e iraníes. Rebeldes sirios toman la ciudad de Hama después de 3 días de intensos combates. Su líder proclamó que con esta conquista se cierra una herida abierta hace ya 40 años. El ejército sirio dice que se ha replegado a las afueras de la ciudad para proteger vidas civiles. Un nuevo golpe para el presidente Bashar al-Assad. Hama era una de las pocas ciudades principales del país que había permanecido bajo pleno control gubernamental durante los 14 años de guerra civil en Siria. Su conquista se produce apenas 2 días después de la toma de Alepo, la segunda ciudad del país por parte de los islamistas radicales. Muchos de los civiles que abandonaron la ciudad por la guerra se mostraban felices de regresar a casa después de más de una década. La alegría es indescriptible, no se puede expresar con palabras lo felices que estamos. Es un sentimiento increíble que después de todo este tiempo hayamos regresado a Alepo, que podamos olerlo y caminar por sus calles. Una apariencia de normalidad reina sobre la ciudad desde la conquista rebelde. Pero en medio de la incertidumbre surgen las primeras quejas por escasez de bienes y servicios esenciales, así como por acumulación de basura. Más al sur, Hama está estratégicamente situada en el centro del país y ejercía de tapón para evitar cualquier avance hacia Damasco. Su captura causa preocupación en la capital. Todo el mundo está asustado. La atmósfera es tensa, la gente está preocupada. No esperábamos que ocurriera algo así, pero tenemos la esperanza de que la situación se estabilice y vuelva a ser como antes o incluso mejor. Y parece que los rebeldes no se conformarán con tomar Alepo y Hama. Aseguran que están listos para el asalto a Homs, la tercera ciudad del país y el siguiente gran paso en la ruta hacia Damasco. Y la captura de Hama abre el camino para un avance rebelde sobre Homs, la tercera ciudad siria. Analizamos la situación con el periodista Mikel Ayestarán desde Beirut. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas sirias han informado en un comunicado del Ministerio de Defensa de su decisión de replegarse desde el centro de Hama para preservar vidas de civiles y evitar combates urbanos. Los primeros pasos que han dado los grupos opositores nada más entrar a la cuarta ciudad del país han sido la toma del aeropuerto de la ciudad y la liberación de los prisioneros del centro penitenciario, pasos similares a los que dieron también en Alepo. Con la toma precisamente de Alepo, de Hama y de toda la provincia de Idlib en apenas una semana, los hombres dirigidos por Abu Mohammed al-Golani se dirigen ahora a Homs, que es otro punto clave por el peso simbólico que tuvo como capital de la revolución en el año 2011. Homs es además un lugar estratégico porque permitiría a los opositores controlar la ruta hacia la costa mediterránea, que es el bastión de la minoría alawita a la que pertenece la familia del presidente Bashar al-Assad, y tener acceso a las fronteras con Líbano e Irak. Estos dos países vecinos ven como una amenaza este paso para su seguridad interna. De momento, ni Rusia ni Irán acuden al rescate
del presidente al-Assad, y está claro que sin apoyo extranjero para el presidente sirio es una tarea imposible frenar el avance del enemigo. El régimen sirio acusa a Turquía de estar detrás de estas operaciones y hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan ha urgido a Assad a comprometerse urgentemente con su propio pueblo para lograr una solución política integral, es decir, le pide que negocie con la oposición armada. Erdogan dice que el mayor deseo de Turquía es que Siria no experimente mayor inestabilidad y víctimas civiles. Por encima de Rusia y de Irán, en estos momentos es Turquía quien tiene el mayor peso sobre el terreno. Otros temas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que no tiene intención de dimitir y acusó a la ultraderecha y a la ultraizquierda francesas de unirse en un frente antirrepublicano. Esto después de que en las últimas horas cayera el gobierno del país tras una moción de censura que acabó con la dimisión del ex primer ministro Michel Barnier. El jefe de Estado francés reiteró que ejercerá plenamente su mandato hasta el año 2027 y nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días. Francia ya estuvo sin gobierno varias semanas tras las elecciones legislativas anticipadas de julio, que dejaron una Asamblea Nacional sin mayorías claras y dividida en tres bloques irreconciliables: la izquierda, la centroderecha y la extrema derecha. Y vamos de inmediato a París. Conectamos con Ana María Ospina. Ana María, Macron aseguró a los franceses que en los próximos días nombrará un primer ministro y descarta además renunciar. ¿Calman los ánimos estas palabras del presidente? Un gusto saludarte. Pues en realidad es muy difícil predecir cómo va a evolucionar la situación si uno tiene en cuenta lo ocurrido hace tan solo 3 meses, es decir, todo un periodo de negociaciones bastante largas con diferentes fuerzas políticas. Hablo del presidente de la República para conocer su opinión y tomar la decisión de quién sería el nuevo primer ministro. En ese momento eligió a Michel Barnier, ya que sale y presentó su dimisión hoy día, y esta historia parece repetirse, una situación que complica la estabilidad política de Francia, por lo que Emmanuel Macron anunció que a mediados de diciembre presentará una ley especial de finanzas que permitirá funcionar al país y también aplicar para el próximo año el presupuesto que fue aprobado para 2024, que era la discusión que se tenía en ese momento la Asamblea Nacional cuando se decidió por parte de dos grupos opositores lanzar esta moción de censura. Ana María, el presidente pidió a Barnier y a su gabinete que permanezcan en sus cargos hasta nombrar su sustituto. ¿Qué nombres se manejan? ¿Quién puede ser el nuevo primer ministro de Francia? Hay dos hombres políticos que suenan en las mesas de conversación en Francia. El primero de ellos es Sébastien Lecornu, tiene 38 años, es el actual ministro de la Armada y de los excombatientes, es del campo macronista. Siempre ha estado aliado al presidente Macron desde su primer mandato. Y por el otro lado, François Bayrou, que es el líder del movimiento político de centro Modem, que incluso desayunó este jueves con el presidente Emmanuel Macron. Sin embargo, otros nombres podrían darse a conocer en los siguientes días porque, insiste, el gobierno tendrá unas negociaciones bastante largas para que un nuevo primer ministro pues pueda, digamos, unir a la mayoría de los diputados, ser más consensual de lo que hemos visto con los dos anteriores, y así los proyectos de ley puedan pasar mucho más fácilmente y que no haya de nuevo una moción de censura. Muchísimas gracias, Ana María Ospina, desde París. Seguimos pendientes. Amnistía Internacional ha presentado este jueves un informe en el que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza. La ONG ha encontrado elementos suficientes para concluir que eso es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la franja desde el 7 de octubre del 2023, cuando la milicia terrorista Hamas mató a cerca de 1.200 personas y secuestró a otras 250. Los ataques indiscriminados, la destrucción de infraestructura vital y la privación de alimentos, medicinas y ayuda en general a la población civil convierten la actuación de Israel en la franja en un genocidio, así lo aseguró la ONG. Amnistía hace un llamado al Tribunal de Justicia de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional para que incluyan el genocidio entre los delitos que investigan.
Ampliamos la información ahora con Philipp de Luther. Él es director de investigación de Amnistía Internacional. Saludos y gracias por acompañarnos. Bueno, el informe de Amnistía concluye que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. ¿En qué basan estas acusaciones? ¿Cuáles son esos elementos suficientes que ustedes encontraron en su investigación? Gracias. Las pruebas que Amnistía ha recopilado y analizado revelan para nosotros que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Y los actos prohibidos son matanza de miembros de la población palestina de Gaza, por ejemplo, y también el sometimiento intencional de la población a condiciones de existencia que habrían de acarrear con su destrucción física. Entonces, han llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el genocidio. Y también han hecho todo eso con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza como tal. Y es por eso que decimos que Israel ha cometido y está cometiendo ahora genocidio. Pero Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas, están justificadas, dicen, por su objetivo militar de erradicar a Hamas, un grupo clasificado de terrorista por varios países, entre ellos Alemania. ¿Usted qué opina al respecto? Hemos analizado las declaraciones de altos cargos del gobierno israelí, también altos cargos del ejército israelí, y hemos visto también en nuestro análisis del patrón general de conducta de Israel en Gaza desde octubre del año pasado, que Israel ha cometido ataques directos, repetidos contra la población civil, han usado de manera reiterada armas con efectos en una amplia superficie, todo eso en barrios residenciales densamente poblados, y han destrozado de una manera sin precedentes en Gaza de la infraestructura civil esencial. Han utilizado también de manera reiterada órdenes de evacuación, de aplicación general, que provocaron el desplazamiento forzado del 90% de la población de Gaza. Todo ello, y Israel sabía eso, y han visto el impacto, ha provocado una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades. Y por eso decimos que es intencional. Muchísimas gracias, señor Philipp Luther, director de investigación de Amnistía Internacional. Y en Israel, las reacciones al informe de Amnistía Internacional no se han hecho esperar. El Ministerio de Exteriores israelí ha emitido un comunicado que lo califica de falso y basado en mentiras y tilda a la organización de fanática y deplorable. Esta reacción tiene poco de sorprendente, pero lo que es más inusual es que la propia rama israelí de Amnistía Internacional se ha desmarcado de las conclusiones del informe por considerar dudoso que esté demostrada la intencionalidad de exterminar en parte o en su conjunto a la población palestina de Gaza. Y nos vamos de inmediato a Tel Aviv. Ampliamos con la periodista Maya Siminovich. Maya, Israel dice que es totalmente falso este informe de Amnistía. ¿Qué argumentos utiliza para defenderse? ¿Teme el gobierno de Netanyahu sanciones internacionales, por ejemplo? Hola, Silvia. Bueno, el gobierno ya está sancionado internacionalmente. No parece tampoco que Amnistía Internacional tenga ese peso. No parece ser que eso es lo que está preocupando. De hecho, después de la reacción del ministro de Exteriores que has mencionado, poco más se ha dicho, algo ha dicho el presidente, pero es un tema que no se ha tratado demasiado en la política del día. Están mucho más preocupados por cosas internas. Lo que sí es sumamente interesante es lo de la rama local de Amnistía Internacional, que efectivamente no se había desmarcado de la línea general
de la organización madre casi en ninguna ocasión, y en esta ocasión no solamente han hecho un escrito refutando la conclusión de genocidio, sino que también han dicho que de sus propias conclusiones y de sus propios estudios el ejército israelí está demostrando una desproporción horrorosa, está diciendo que seguramente incurre en crímenes de guerra, también en limpieza étnica, pero que genocidio es otra cosa y que no lo creen probado en el informe de su propia organización. Ahí se quedó ese informe, pero después también hay trabajadores de Amnistía Internacional israelíes y judíos en Israel y en el mundo que han hecho una carta bastante más contundente y han señalado que el informe desde el principio se titulaba Informe de genocidio, de manera que quien lo estuvo investigando durante meses ya tenía una dirección muy clara hacia dónde eso iba a ir, y además se quejan de que la categoría de genocidio debería ser la misma para cualquier caso analizado. Consideran que no es así en Israel y además que se está vaciando de contenido el término. Claro. Bueno, Maya, hablemos de los rehenes. Según informaciones, Israel presentó a Hamás una propuesta actualizada para un acuerdo de rehenes. ¿Qué se sabe al respecto y qué incluiría esta propuesta? No hay ninguna información oficial, pero las informaciones que se tiene de un medio estadounidense, Axios, que suele hablar con funcionarios israelíes en condición de anonimato, dice que sobre todo Hamás está abierto, esa es la gran novedad, a hablar sin su proposición maximalista de que salga el ejército israelí del todo de Gaza. O sea, están dispuestos a hablar de acuerdo por fases. Israel también ha cambiado su opinión y ha flexibilizado en que no está haciendo una propuesta de 42 días de alto el fuego, sino de 60. Y también con respecto a los prisioneros y rehenes a intercambiar. Israel estaba pidiendo un número más alto y ahora tampoco saben cuántos hay vivos. Consideran que puede ser incluso menos que 33, pero sí piden que las mujeres salgan antes, los hombres mayores de 50 años y los enfermos, y están dispuestos a intercambiarlos por cientos de prisioneros palestinos secuestrados, prisioneros por delitos de terrorismo y sangre. Esas son las novedades que se saben hasta ahora. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Bueno, y en Georgia, el primer ministro amenazó con erradicar a la oposición en el país cuando las protestas antigubernamentales entran en la segunda semana. Irakli Kobakhidze acusó a los manifestantes de predicar el fascismo liberal, un término que suele usarse en Rusia. Es la octava noche consecutiva en la que los ciudadanos salen a las calles para protestar contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones de adhesión de Georgia a la Unión Europea. Muchos siguen poniendo en duda el triunfo del partido gobernante Sueño Georgiano en las elecciones de octubre y denuncian que responde a directivas de Moscú. En Tiflis, la capital, la respuesta del gobierno es cada vez más violenta. Violencia en las calles de Tiflis. La policía intenta reprimir las protestas antigubernamentales que se suceden desde hace una semana. Los grupos de derechos humanos han contabilizado más de 250 heridos hasta el momento. Data Karaishvili es traductor literario. Él estuvo en la protesta. Los policías me agarraron, empezaron a golpearme y me arrastraron hasta el furgón policial. Allí siguieron golpeándome. Dice que la policía difunde la idea trillada de que los manifestantes son radicales. Repiten la propaganda del partido Sueño Georgiano de que queremos llevar a Georgia a la guerra con Rusia. Los manifestantes recogen y muestran los rostros de quienes, según ellos, también han sido golpeados por la policía en los últimos días. Todo tipo de personas han resultado heridas, incluidos periodistas locales. Aquí se puede ver la detención de Nika Gavramia, uno de los líderes de la oposición. Miembros de su partido afirman que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego fue detenido. El miércoles, el primer ministro georgiano Irakli Kobakhidze agradeció a la policía su trabajo, tanto en el asalto a las oficinas de los partidos de la oposición como por lo que han estado haciendo en las calles. ¿No siente vergüenza el gobierno? ¿Qué están haciendo? Las protestas deben parar. No hay motivos para protestar. Es mentira que nuestro gobierno esté en contra de la Unión Europea. El gobierno no reacciona a las demandas de la gente.
Están utilizando la violencia para silenciar a los jóvenes y a muchos georgianos. La mayoría de profesores y estudiantes están en huelga, pero no todos. El profesor de filología bizantina, Levan Gigineshvili, apoya al partido gobernante. Sugiere que algunos manifestantes están agitando una revolución como la de Ucrania en 2014. Creo que es un intento de crear una especie de Tiflis Maidán. Hay estudiantes que se dejan llevar por la idea de que el futuro europeo de Georgia está cancelado y que debemos rescatarlo. También hay estudiantes que son revolucionarios profesionales. Los jóvenes se resguardan del frío en una iglesia cercana al Parlamento donde se celebran las principales manifestaciones. Un poco de calor y una oración antes de regresar al caos de la calle. Economía ahora con Paco Furió y una historia de nunca acabar. Así es, seguimos con el culebrón de Mercosur y la Unión Europea. Silvia, tras 2 décadas de negociaciones, los países del Mercosur y de la Unión Europea, como ya saben, firmaron un acuerdo de libre comercio hace más de 5 años. Sin embargo, el acuerdo nunca entró en vigor ni fue ratificado. Algunos políticos europeos pidieron retomar nuevamente las negociaciones para proteger la selva amazónica. Este jueves comenzó en Montevideo una nueva cumbre de los países de la Unión Europea y Mercosur que podría dar paso por fin a un acuerdo entre ambos bloques. Italia ya ha asegurado que las condiciones para la firma del acuerdo no están dadas. El acuerdo es controvertido en Europa. Francia se opone férreamente. Los agricultores franceses llevan semanas tras las barricadas. Temen verse inundados de productos agrícolas de América del Sur si bajan los aranceles. Y eso es lo que prevé el acuerdo del Mercosur. Francia por sí sola no puede impedir el acuerdo, pero Polonia también manifestó su rechazo a la formulación actual. Mercosur está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La membresía de Venezuela fue suspendida. Juntos, los 5 países tienen un rendimiento económico de unos 3 billones de dólares. Los 27 países de la Unión Europea tienen conjuntamente un poder económico de más de 18 billones de dólares. Además, conjuntamente ambos bloques cuentan con una población de 770 millones de habitantes. Desde hace un cuarto de siglo, la Unión Europea negocia con la Alianza de Países Sudamericanos. En este tiempo, China ha expandido fuertemente su comercio con la región en el sur del hemisferio. Pero el retorno de Trump a la Casa Blanca presiona a los países europeos a cerrar por fin el acuerdo. Así podrían enfrentar los posibles aranceles con los que amenaza el futuro presidente estadounidense. El acuerdo eliminará el 90% de los aranceles a los bienes comercializados entre ambos bloques. Se trata de productos agrícolas como la carne de vacuno y la soja para piensos, pero también de piezas de vehículos que son exportadas desde Sudamérica hacia Europa. Por su parte, la Unión Europea prevé exportar máquinas, automóviles y productos químicos al Mercosur. Pero no solo los estados nacionales critican en la Unión Europea el acuerdo. También medioambientalistas que advierten que impulsará la producción a costa de la deforestación del Amazonas y de la protección al medio ambiente en general. Nueva cumbre del Mercosur en medio de la expectativa de que el acuerdo pueda firmarse. Ampliamos los detalles con nuestro compañero José David Navarro en Frankfurt. José, la presidenta de la Comisión Europea dice que la línea de meta ya está a la vista, pero ¿realmente es posible un acuerdo si Francia mantiene su oposición? Hola Paco, ¿qué tal? Pues la clave sigue estando en qué va a hacer la Comisión Europea, si va a dividir ese gran acuerdo entre uno político y uno que sea comercial. Ese punto al parecer todavía no está decidido. Puede ser que mañana viernes, último día de esa cumbre del Mercosur, finalmente lo sepamos. En el caso de que Ursula von der Leyen decida, como les decía, dividir el acuerdo, sería algo más fácil aprobarlo, sacarlo adelante, porque Paco no necesitaría la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales del bloque de la Unión Europea. Sería la aprobación más fácil, pero de todas formas no estaría del todo asegurada. Francia, como saben, está intentando formar un bloque para bloquear ese acuerdo, un bloque de minoría. Como adelantabais antes, ya ha conseguido el apoyo de Polonia, pero Francia y Polonia juntos solo representan el 24%
40% de la población del bloque necesitarían representar en conjunto el 35%. Así que seguramente pronto, Paco, vamos a saber quién gana este pulso. Y si finalmente Bruselas ganase el pulso a los países que se oponen, ¿qué significaría este acuerdo para los europeos teniendo en cuenta el contexto político y económico actual? Pues Paco, la economía europea no va bien y sería una oportunidad para determinadas industrias que, por ejemplo, son importantes para Alemania. Ven los analistas buenas oportunidades en ese acuerdo del Mercosur para la industria automovilística, para la maquinaria, para la industria también farmacéutica y, por supuesto, por ejemplo, para la obtención de minerales estratégicos necesarios para la transición, como es el caso del litio. Pero este acuerdo también tiene un mensaje importante desde el punto de vista político, de recuperar las relaciones con una región donde China ha ido ganando poco a poco peso y sobre todo un mensaje hacia Estados Unidos en el que pronto Donald Trump asumirá las riendas de la presidencia del país e impondrá medidas más proteccionistas. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y seguimos ahora el informativo en Paraguay. En Paraguay, para contarles que el gobierno de ese país canceló este jueves la visa, citamos, por intromisión en asuntos internos a un funcionario chino acreditado como parte de la delegación de ese país asiático, invitada a la reunión para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Según la Cancillería paraguaya, Xu Wei no participó de la reunión de la UNESCO y realizó una agenda paralela. Entre las actividades no autorizadas estuvo una entrevista con congresistas locales en la cual se pronunció críticamente sobre la relación de Paraguay y con Taiwán. El funcionario aseguró que los paraguayos ganarían más negociando directamente con China y aclaró que el principio de una sola China es político y no se puede negociar. La Dirección Nacional de Migraciones notificó al funcionario chino que tiene un plazo de 24 horas para salir del país. Y el futbolista ecuatoriano Pedro Pablo Perlaza fue rescatado el miércoles por la policía tras permanecer secuestrado durante 3 días en la zona montañosa de Atacames, cerca de la frontera con Colombia. La policía comunicó que al llegar a la zona intercambiaron disparos con los secuestradores, quienes huyeron presuntamente heridos. Perlaza, del Delfín Sporting Club, había sido secuestrado el domingo junto a su amigo Juan Carlos Morales. En las imágenes se puede ver cómo la Policía Nacional de Ecuador los rescata tras ubicar la cabaña en la que permanecían secuestrados. Perlaza y su amigo estaban descalzos y se les puede ver saludando y abrazando a los policías que los liberan. Perlaza, de 33 años, llegó a jugar en la selección ecuatoriana de fútbol en el 2022. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.